veces en este programa hemos hablado de Colón, Sí. distintos aspectos de su gesta, etcétera, etcétera. Como todos saben, hay un misterio pertinaz con respecto a la mayor parte de la vida de este hombre. A tal punto sabía él su condición de héroe antes de serlo, de convertirse en una especie de mito de Occidente, que parece haberse fraguado una historia semejante a los de los semidioses míticos, ¿no? Tuvo la precaución de carecer de todo pasado. Él siempre cultivó ese misterio, pero vamos a ver. Ni siquiera puede descartarse la posibilidad de que efectivamente, como decía don Salvador de Madariaga, se haya tratado de un hebreo. Sí. Ustedes saben que en 1492 los judíos fueron expulsados de España, de manera tal que estaba lleno de conversos. Había muchas personas que habían adoptado la religión, o sea, el cristianismo, y que habían cambiado de nombre. Entre ellos, y aquí un argumento a favor de esa teoría, el propio mentor de don Cristóbal en la corte, don Luis de Santángel, era judío por todas sus ramas, judío converso. Así que es muy probable que haya sido Colón hijo de conversos o converso él mismo, pero no se puede saber, no se sabe. No hay absolutamente ninguna prueba ni a favor ni en Su contra. apellido, que remita a las palomas, también podría permitir sospechar eso. Sí, pero ahora vamos a ver algo interesante acerca del apellido. También se habla del ardor religioso de Colón, más propio del neófito que del cristiano viejo, pero en fin. También atribuir sus silencios a un pasado turbio e inconfesable, y que haya sido, por ejemplo, negrero o pirata en el Mediterráneo, bueno, puede ser, pero puede ser que no. La explicación de su origen humilde es suficiente para esto, en un hombre que tenía en el protocolo de la corte el lugar siguiente al de la familia real, de manera que había una buena razón para ocultar, aunque más no sea un origen humilde, pero el hecho es que ocultó toda su primera juventud, y bien puede haber sido negrero o pirata o qué sé yo qué, no se sabe. Pero quiero decir esto, hay otra hipótesis, es aquella que señala que Colón era pariente bastardo del rey Fernando de Aragón, más concretamente sobrino por parte de padre. Y esto es más o menos así, lo voy a hacer muy simple. Juan II de Aragón tuvo un hijo de su primer matrimonio, que se llamaba el príncipe de Viana, le decían, y que los electores de Pamplona habían consagrado como futuro rey de Navarra, heredero del trono, digamos, de Navarra. Muerta la madre del príncipe de Viana, Juan II se casó de nuevo con Juan Enríquez, y ahí sí es donde tiene al que después sería Fernando de Aragón. Hubo una serie de conflictos civiles allí, en donde el príncipe de Viana pasa por varias cárceles, digamos así, por varios lugares, así medio como detenido. Entre ellos, el castillo de San Salvador de Puerto Colón, en Mallorca, que no se llama Puerto Colón en homenaje a Colón, sino que se llama así siempre. Y allí el príncipe parece que tuvo amores con una mujer de apellido Colón, como muchos había allí, que se llamaban el solariego correspondiente a ese mismo lugar, Colón. Y de ella tuvo 3 hijos, Bartolomé, Diego y Cristóbal, que son por otra parte nombres muy mallorquines, muy comunes. Diego, usted agregaría Santiago, justamente, o sea, Jacobo, digamos. Yago, claro. Quiere decir que Cristóbal Colón sería sobrino del rey, y eso justificaría, por ejemplo, que Colón bautizara la primera isla que encontró en América con el nombre de San Salvador, castillo donde quizá nació. Segundo, bueno, la facilidad con que el rey le concedió toda clase de honores, aunque esto puede explicarse mucho mejor que a través del parentesco, a través de la hazaña impar que realizó Colón. Caramba. Vamos, no era por sobrino, sino por descubridor de América, qué tanto ni qué nada. Y tercero, podría explicar también el tener los Colón en su escudo las barras de bastardía, que en este caso sería una bastardía muy deseada, la bastardía real. Sí, sí. Pero bueno, no sabemos, tampoco sabemos eso, aunque esta aparece como, qué sé yo, las otras también aparecen bastante razonables, pero no se sabe. Ahora, el objeto de esta charla es este. Ya se ha hablado mucho del misterio del origen de Colón, pero hay misterio en la muerte. Después de la muerte de Colón, sigue el misterio. Y yo les voy a contar la historia de los viajes de Colón después de muerto. Y tiene, yo creo, su interés. Cristóbal Colón murió, como saben casi todos, en Valladolid, en 1506. Y allí lo enterraron por primera vez. Este es el primer reposo de Colón. Primer lugar de reposo, Valladolid.
en el convento de los franciscanos, Valladolid. 1506, crepa Colón, lo entierran ahí. Muy bien. Inmediatamente lo trasladan a Sevilla. No inmediatamente. Después, ¿por qué? Colón había pedido que sus restos reposaran en Santo Domingo. Entonces, cumpliendo con esa voluntad, lo trasladan primero a Sevilla, donde lo ponen ahí en la cartuja de Santa María de las Cuevas, a la espera de ser conducido después a Santo Domingo, donde él había pedido descansar para siempre. Ahí lo tienen. Después, lo trasladan a Santo Domingo. Pero sucede que en 1795 España cede a Francia la parte de la isla donde estaba Colón. Entonces, un marino, don Gabriel de Aristizábal, estaba ahí con una flota, lo embarca en un buque que se llamaba El Descubridor y lo vuelve otra vez a La Habana. Primero a La Habana, hace una escala en La Habana antes de volver a Sevilla. Y ahí estuvieron un buen rato hasta volver a Sevilla, esta vez en la catedral. Hasta ahí solamente parece un largo periplo. Valladolid, Sevilla, Santo Domingo, La Habana, otra vez Sevilla, la catedral. Su ruta, diría alguno, muy literalmente. Pero resulta que cuando los restos de Colón estaban en Cuba, aparece un tipo que era enviado del Papa, Monseñor Roque Cochia, y se manda unas excavaciones en la catedral de Santo Domingo, donde había estado anteriormente Colón, que por otra parte es la catedral primada de América, etc. Y resulta que por ahí, excavando, descubre, en un lugar que estaba cegado, qué sé yo, un cofrecito con una inscripción que dice: última parte de los restos del primer almirante don Cristóbal Colón, y otras letras que no se entendía un demonio lo que decía. Y dice: muchachos, miren lo que encontré. Algunos dieron crédito a este hallazgo de Monseñor Cochia, y otros, como el doctor Baltasar Cuartero, dicen que esto es una superchería. Bueno, desde luego Cochia acusó de falsos los restos que estaban en ese momento en La Habana, y muchos otros acusaron de falsas las investigaciones o el cofrecito ese que había descubierto Monseñor Cochia. A punto tal que don Alfonso XII, por medio de nuestro amigo Cánovas del Castillo, don Antonio Cánovas del Castillo, le pide a la Academia que se pronuncie en este asunto. Y la Academia se pronuncia de un modo oscurísimo, medio a favor de los restos que estaban en Santo Domingo, en La Habana, pero no dice nada. La Academia dice, qué sé yo, oscurece más. Y resulta que en 1950 sucede que en la cartuja de Santa María de las Cuevas, donde había estado Colón en segundo término, Valladolid, Sevilla, venden ese lugar, y lo convierten en una fábrica de loza. Y unos tipos que empiezan a hacer reformas encuentran una cripta, que resulta ser una cripta importante, donde no se enterraba a los monjes, sino a los muertos importantes, y encuentran un esqueleto cuya data coincide, etcétera, 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 al que le faltaban los pies. Muy bien. Y empiezan a sostener que ese esqueleto era en realidad el de Colón y que Colón no había salido nunca de ahí. Y entonces, para demostrar que Colón sí había salido de ahí, había ido a Santo Domingo, y había ido a La Habana, había vuelto a Sevilla, buscan ¿dónde? Pues en los archivos de India. Habrá de saberse que en los archivos de India se consignaba todo. No había barco que no estuviera anotado. Y una vez que salió un barco, no había nada de la carga que no constara en el archivo de India. Estaban allí, sabíamos qué clase de barco era, si era un galeón, un galeoncillo, si era una fragata, si era una carabela, quiénes eran los tripulantes, los pasajeros, nombre, edad, la cantidad de carga que llevaban, los animales, si era un caballo, si era una yegua, si era un tordillo, el pelo, todo. Y así nos enteramos de muchas cosas con respecto a ese viaje, donde se supone que viajaron los restos de Colón desde Sevilla a Santo Domingo. Nos enteramos que salió... Discúlpeme, estoy a punto de morir, pero trataré de terminar la charla. Salió un 6 de abril de 1538, sale una flota. Sabemos que la nave capitana se llamaba San Cristóbal. Sabemos que su destino era Santo Domingo. Sabemos quién la comandaba. Y nada menos que un amigo nuestro, a Hernando de Soto. Justamente. Aquel en cuyo honor
que después anduvo Anduvo en Mississippi. por Norteamérica. Por eso hay un auto norteamericano que se llama así, el de Soto. Tiene un indio, buscando la fuente de la juventud. cabeza alargada en la punta de... Este cada uno. amigo de Soto comandaba aquella flota. Mm. Y sabemos cuántos tipos iban y cuántas naves. Y sabemos qué carga llevaba, y los caballos, y las toneladas de todo, exacto todo. Sabemos también que llegó a Santo Domingo, y que en Santo Domingo, para recibirla, estaba nada menos que Fernández de Oviedo, un distinguidísimo cronista, que contó todo, pero todo lo que pasó en las Indias. Y sin embargo, nada dicen los archivos de India de los restos de Cristóbal Colón. Nada. Y nada dijo Fernández de Oviedo, que era un distinguido cronista. Impensable. Es muy raro, ¿no? Es muy raro. Última posibilidad. Pienso en el cadáver sin los pies de la cripta de la Cartuja de Santa María de las Cuevas. Y pienso en el cofrecito encontrado por Cochia, que decía última parte de los restos del primer almirante don Cristóbal Colón. Y pienso si no será que esta última parte Era literalmente la era última literalmente parte. la última parte, o sea, los pies. Pero de todos modos, ya a estas alturas se ha empiojado tanto el asunto que ni siquiera dónde han ido a parar las cenizas del almirante sabe. Destino curiosísimo de este hombre, tal vez el más famoso de la historia después de Jesucristo. Y uno de los menos conocidos realmente. Y diríamos quizás un destino justo, Alejandro, porque qué mejor que no haya un sitio para reposar para aquella persona que eligió moverse permanentemente. Estaba pensando que si hay una dedicatoria posible, tiene que ver quizás con personas muy distintas. Por ejemplo, este señor que hasta tuvo la aventura de que ni siquiera sus cenizas se encontraran. Por ejemplo, otro señor, un tal Immanuel Kant, que sin moverse nunca de su aldea pudo viajar lo suficiente como para que la historia del pensamiento de Occidente... El otro amigo nuestro, aquel italiano de Brindisi. El muchacho Salgari, que sin haberse movido de ahí nos ha hecho viajar tanto. Y pienso también en general en las personas que quizás viajando mucho es como si nunca se movieran. Quiero decir, ese destino charro de algunos funcionarios de... Claro, ¿qué de pasa en la vida haciendo kilómetros sobre un avión? Bueno, esos no se cuentan. No se cuentan. Esos no son viajes. Quizás esto entonces lo que hay que hacer es dedicarlo de manera inversa, para aquellos que quieran una vida diferente, no escuchar nunca este consejo. Claro, es un consejo que a Colón no le hubiera servido y que le va a dar a Azucena Maizani en un tango extraordinario que se llama No salgas de tu barrio.